Falta ver eso de valor absoluto de un número complejo, o módulo o valor absoluto de un número complejo. Vamos a ponerlo aquí. Módulo o valor absoluto de un número complejo. ¿Ustedes habían escuchado la palabra valor absoluto de un número? Si quitamos el complejo y módulo. ¿Alguien recuerda cuál era el valor absoluto de un número? Es un número positivo. Es un número positivo, exactamente. Algo tiene que ver de eso, ¿no? Entonces, si es un número positivo, yo aquí tengo una definición para que ustedes, si les sirve, pues la podemos utilizar y luego la analizamos. Estoy totalmente de acuerdo con la compañera, es la representación de un número positivo. Si nos enfocamos a los números complejos, el módulo o el valor absoluto de un número complejo dice que es el mismo removiéndole el signo de magnitud. Por ejemplo, la compañera decía que si tuviéramos -6, su valor absoluto, pues es un número positivo. ¿Y cómo hacemos este -6 positivo? Pues quitando el menos y dejando el 6. Nada más que simbólicamente se representa como que entre dos palitos así encerrado. Y este sería el valor de absoluto de -6, el valor de 6. Si lo representáramos en la recta numérica, que es como representamos muchas veces los valores de números reales, -6 se encuentra aquí, ¿no? Entonces el valor absoluto pues toma la distancia, no importa si está para este lado del 0 o para el otro lado del 0. Este sería el valor de -6. Si hiciéramos operaciones aritméticas, por ejemplo, -2 más 6, y quisiéramos obtener el resultado del número absoluto de esto, pues primero tendría que eliminar el signo menos, ¿no? Que serían 2 más 6 es igual a 8, el número absoluto, ¿no? Y si lo representamos en la recta, sabemos que -2 está para este lado, ¿no? Está -2. Y 6 está para este otro lado. No están todas chuecas las líneas, pero ustedes imaginen que están ahí a la misma proporción. 4, 5, 6. Aquí está -6. Entonces, a partir del 0, pues desde aquí hasta acá son 8, ¿no? Y eso se refiere al valor absoluto, sin tomar en cuenta el valor de 0. Si tomáramos el valor en cuenta de 0, pues a este -2 le tendría que quitar este 6, que está acá. Y me quedaría pues acá en 4, ¿no? En +4. Y le quito ese pedacito de -2. Digamos que este pedacito de aquí, está aquí. Se lo quito a este de acá, pues me queda un pedacito más chiquito respecto al 0, ¿no? Pero en valor absoluto, pues es sin tomar en cuenta el 0, ¿no? Y es un 8, digámoslo así. Eh, no sé si se entendió esa parte. Vamos a seguir con esto, ¿no? Dice que esto es nada más un repaso de tratar de explicar cómo es que era. No lo borro, ¿para qué lo borré, hombre? Ahí queda. Para explicarnos qué es el valor absoluto. Ya en números complejos nos dice que el módulo de un número complejo es siempre el mismo número removiéndole la magnitud. Es decir, si el número es positivo, pues su módulo nos da el mismo número. En cambio, si es un número negativo, el módulo sería pues la forma positiva de ese número. Por ejemplo, este -6 que tenemos hasta arriba, su forma de módulo de valor absoluto es únicamente removiéndole el signo, sería 6. Si fuera 6 positivo, pues sería el mismo número 6. Le quitamos no hay necesidad de poner el signo más, ¿verdad? Pues nada más lo encerramos entre los dos palitos para representar el valor absoluto. Y acá abajo dice, el valor absoluto o módulo de un número complejo como un punto en el plano se puede ver mediante el teorema de Pitágoras, que el valor absoluto de un número complejo coincide con la distancia euclídea desde el origen del plano. Aquí ya nos habla de cosas medio extrañas, ¿no? Sabemos que aquí hicimos la representación de un número real o la parte real de un número complejo en cuanto a su valor absoluto, pero un número complejo tiene forma binómica, tiene valores de número real y tiene valores de número imaginario. Entonces no lo podemos representar mediante la recta, porque tiene dos valores distintos, ¿no? O dos valores opuestos o que no se pueden juntar para representarlos en la recta.
porque tiene valores de imaginario. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de nosotros representar esto? Imaginemos en geometría cuando veíamos las coordenadas de un punto, que teníamos que en X vale 5 y en Y vale tanto. Pues así lo podemos representar nosotros mediante un plano cartesiano en 2 dimensiones, en el cual típicamente nosotros teníamos nuestra crucecita y este era el eje lleno para representar la parte Y. Y este era el eje X para representar pues los valores de X en el plano. Entonces para un número complejo podemos sustituir esa Y por la parte imaginaria y podemos sustituir esta X por la parte real. Así fuese entonces que Z1 fuera igual a 2 más 3i, que es el ejemplo que hemos usado mucho aquí. Si nosotros tratamos de representar esto en un punto, en un plano cartesiano, pues debo de tomar los valores de la parte real como 2, 1, 2, y la parte imaginaria como 3i, 1, 2, 3, y aquí se encuentra, ¿no? No lo puedo representar de esta manera, pero lo puedo representar de esta manera. Pero ahí tenemos nada más el punto, este punto pues es Z1. Nosotros para representar el valor absoluto, pues sabemos que el valor absoluto es un número positivo. Si yo tuviera, por ejemplo, otro número complejo, Z1 es igual a 2 menos 5, Z3, perdón, que es el que utilizábamos en el ejemplo anterior, es 2 menos 5i, creo. Así estaba. Entonces aquí, para representar este en un punto, en un plano cartesiano, donde Y vale las partes imaginarias y X vale las partes reales, pues miré a la parte real 1, 2 y luego para abajo ahora 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos aquí estaría Z3, ¿no? Pero yo tengo la ubicación más no su valor absoluto. No, ahí, por ejemplo, 2 menos 5i, pues yo diría, pues le cambio el valor de menos 5i a 5i, ¿no? Pero pues no es correcto, no se puede. Entonces, yo podría hacer esto sí podría hacerlo, ponerle los palitos así y decir que Z1 y Z3 son valores absolutos y ponerlo así, digamos de esta manera, ¿no? Pero recordemos que i es la raíz de un número imaginario. Digo, i es la raíz de un número negativo, perdón. Entonces ahí tenemos un número negativo, entonces un valor absoluto no puede tener un número negativo. Entonces, ¿cómo lo representamos? Aquí nos da la respuesta. Dice que el valor absoluto o módulo de un número complejo se puede representar como un punto en el plano, ya lo hicimos, ¿no? Y mediante el teorema de Pitágoras podemos representar el valor absoluto del número complejo, que va a coincidir con la distancia euclidia desde el origen del plano. ¿Qué es la distancia euclidia? Pues nada más es la distancia desde el origen hasta este punto, o desde el origen hasta este otro punto, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, esta distancia existe, es un valor positivo. Lo estamos representando en un plano como un valor positivo, por lo tanto ya hicimos esa parte de representar el número imaginario como esta distancia en cuanto a su valor absoluto. Su valor absoluto radicaría en cuánto vale esta rayita. Pero ¿cómo podemos llegar a saber cuánto vale esta rayita? Pues con teorema de Pitágoras, aquí nos lo está diciendo. Por el teorema de Pitágoras podemos llegar a saber cuánto vale este Z1 valor absoluto o este Z3 valor absoluto. Y ahí pues nosotros si tratamos de hacer teorema de Pitágoras, pues se refiere a las partes de un triángulo, ¿no? Entonces voy a tomar este dibujo y luego me lo voy a llevar a otra pizarra para hacerlo más grande y luego representar esa parte del teorema de Pitágoras. No sé si me están siguiendo o si hay dudas hasta el momento. Si me van entendiendo más o menos, poquito, nada. Sí. Sí, Ujú. ok. Bueno, decíamos entonces que el valor absoluto pues es un número positivo y ¿cómo lo representamos aquí? Pues mediante esta distancia que sabemos que existe porque se está midiendo, ¿no? No importa la ubicación. Esto puede valer 5, esto puede valer 7, puede valer 9 y acá igual. Aunque esté para el lado negativo, tiene que valer algo esta rayita, ¿no?
Tiene que tener un valor positivo para poder existir en el plano. Entonces, vamos a hacer el primero. Digamos que tenemos en el plano a Z1, ¿no? Que Z1 decíamos que estaba como 2 más 3i. En la parte real está en el 2, parte real. Y en la parte imaginaria está en el 3. Está aquí, ¿no? Y aquí vale Z1. Decíamos que el valor absoluto pues va a ser esta distancia euclidia desde el origen hasta el valor del punto, ¿no? Aquí esto es igual al valor absoluto de Z1. ¿Cómo podemos llegar a obtener esta distancia? Es una pendiente, si se fijan, y esa pendiente se ve muchas veces en un triángulo rectángulo. Entonces aquí tendríamos a Z1. Si lo sacamos del plano cartesiano y tratamos de formar un triángulo, estas distancias que están aquí, pues nada más son proyecciones. ¿Qué son proyecciones de qué? Por ejemplo, este cateto es la proyección de este 2 de aquí, ¿no? Si ustedes se van para abajo, pues esta parte de aquí debe de valer 2, ¿no? Si cerramos este triángulo aquí, como el que está acá. Entonces aquí va a valer 2, porque es la parte real. Y en la parte imaginaria, este otro cateto de este lado, el que está de este lado, el que es el opuesto, el adyacente vale 2, y el opuesto, pues va a valer lo que valga la parte de i, porque es una proyección que vemos aquí. Es como si trasladáramos todo este cuadrito hasta aquí, digamos así, para este lado. Aquí pues vamos a tener a 3i. Entonces, aquí tendríamos a 3i. Entonces, ¿cómo llegamos a obtener la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Pues mediante teorema de Pitágoras. ¿Y qué es teorema de Pitágoras? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Estamos de acuerdo, ¿verdad? En el cual, pues si quiero despejar C cuadrada para llegar a obtener C, porque pues mi triángulo rectángulo está formado por C, A y B, ¿verdad? Así lo dice el teorema. Aquí yo estoy haciendo la representación del teorema, pero con mi problema, ¿verdad? C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, si yo ya tengo el teorema, yo puedo sustituir por mi problema, ¿verdad? En este caso voy a sustituir a C por el valor absoluto de Z1, que sería como mi hipotenusa, ¿no? Y luego el cateto adyacente que yo le puse A, no sé si es al revés, pero pues es lo mismo, son variables. A sería la parte real, que es 2, entonces sería raíz de 2 al cuadrado, más B. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto valdrá B? Más 3i. 3i, ¿verdad? Más 3i al cuadrado. No olvidemos el cuadrado. Ok, vamos a tratar de resolver eso para saber la magnitud del valor absoluto de mi número complejo. Serían 2 por 2 son 4, ¿verdad? O 2 al cuadrado son 4. Y 3i al cuadrado. Nada más que aquí, pues me va a surgir un problema, ¿no? Porque si utilizo el valor de i dentro de la raíz, me va a quedar como negativo. Entonces nada más voy a utilizar el coeficiente. Voy a eliminar la i. Y utilizo nada más el coeficiente. Entonces serían más 3 al cuadrado, sería 9. Y a Z1 me queda como raíz de 15, ¿no? No, de 13. Perdón, de 13. ¿Cuánto es la raíz de 13? ¿Alguien tiene la calculadora? ¿Cuánto les da raíz de 13? 3.60. 3.60 algo, ¿no? 555. 0,5 algo así, ¿no? Ponemos el 5 aquí. Esa sería la magnitud. Eso vale esta rayita. Ya encontramos cuánto vale Z1. Vale 3.605. Pues ya encontramos cómo representar el valor absoluto de un número complejo apoyándonos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Y representando al número complejo dentro de un plano en el cual los ejes del plano son las partes imaginarias y las partes reales del número complejo.
Generalmente cuando les quede una raíz que no es exacta, que no les da un número exacto, es mejor representar a Z1 como la raíz de ese número y así nos evitamos omitir muchos decimales que tal vez para un problema en la vida real pudieran llegar a ser importantes y nos generen un error. Entonces, aquí la respuesta para Z1 es igual a 2 más 3i, decíamos, ¿no? Y el valor absoluto de Z1 nos quedó igual como raíz de 13. ¿Sale? Y aquí ya obtuvimos el valor absoluto o módulo de un número complejo. Vamos a hacer el otro, dice 2 menos 5i. Vamos a hacer ese. Si gustan, me paso a otra pizarra. Nada más voy a copiar este. Y luego ustedes me van a ir diciendo qué tendría que hacer. ¿Con qué empezaría? Pudiera primero poner mi plano, ¿no? Y luego poner únicamente las coordenadas de Z3, que es en la parte real más 2 y en la parte imaginaria menos 5. Ahí. El punto está aquí, ¿verdad? Entonces yo quiero obtener su valor absoluto, que es esta línea, que es el valor absoluto de Z3. Aquí está Z3. Cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué creen que podría hacer? Represento esto como un triangulito, ¿no? En el cual la hipotenusa es Z3 absoluto. ¿Cuánto valdría el cateto adyacente de este triángulo? Que es la proyección, digamos, de la parte real. 2. 2, ¿verdad? Y el cateto adyacente, no, el opuesto, perdón, este es el adyacente, el opuesto. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Ok. Ahora utilizamos teorema de Pitágoras. C es igual a la raíz de 2 más al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto les da? En este caso, no, pero yo puse C y no es C, es Z3 absoluto. Valor absoluto de Z3, perdón. Ahí está. Pitágoras, ¿no? C es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Qué es esto? Serían 4 más 25, ¿no? Raíz. Y luego Z3 es igual a raíz de 29, ¿verdad? ¿Cuánto les da raíz de 29 nada más para saber? 5.30. 5.30, así cerradito. 5.38, perdón. Ok. 5.38. No sé si les quede más decimales. Sí, ¿verdad? Bastantes más. Muchos más. Entonces podemos dejarlo expresado como raíz de 29. Entonces aquí Z3 es igual a 2 menos 5i. Y su valor absoluto es igual a ¿qué? A raíz de 29. ¿Sale? Y ahí estamos representando el valor absoluto de mi número complejo. Está un poquito abstracto, ¿no? Pero es una manera de poder llegar a representar un número complejo mediante un plano, mediante sacar la hipotenusa de un triángulo. Y así nosotros representamos los valores absolutos de, pues sí, de un número complejo. ¿Alguien tiene dudas, comentarios? Si gustan, vamos a dejar uno para que ustedes hagan. Y luego ya continuamos.
El siguiente va a ser ejercicio, lo vamos a poner aquí. Permítanme un segundo. Listo, perdón. Bueno, el siguiente va a ser este. Z4 es igual a 5 más 7i. Lo ponemos aquí. Encontrar su valor absoluto. ¿Ok? Muchas veces es esa distancia euclidia o esa hipotenusa pueden encontrar como R. Entonces Z1, valor absoluto, es igual a R. Y sabemos que R es igual a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Sí, esto es como una representación ya más acercada hacia el número complejo, aplicando pues el conocimiento de Pitágoras, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Entonces, si gustan, vayan haciendo ese ejercicio y luego ya vemos cómo les queda. Es una R, por si piensan que es una V porque le hice muy fea. Es una letra R, minúscula. Ah, pues quedó casi igual, ¿no? Ahorita si gusta alguien que termine me puede decir y le puedo permitir que, que manipule el pizarrón para que nos enseñe cómo desarrolló el ejercicio, ¿sale? O sea, alguien si termina y quiere participar me dice y les habilito esa opción para que editen el pizarrón. Como si pasaran al pizarrón, hagan de cuenta.
¿Alguien que lo haya terminado, que quiera ahí participar? Miren, para el que quiera participar, aquí en... Déjenme lo copio. Les voy a copiar el enlace otra vez aquí abajo. Le dan clic al enlace y luego les va a abrir la pizarra y ya les permite a ustedes dibujar. Aquí está la plumita y luego pues aquí seleccionan el tipo de pluma que quieran y luego este es el borrador y ahí van dibujando si quieren. Ahí quien quiera participar, que ya lo tenga hecho, pues puede escribirlo. ¿70? ¿Cómo que 70? Ahí le van moviendo ustedes, el que quiera participar, claro, ¿verdad? Nada más que nos está rayando a todos el pizarrón ahí quien está interactuando. Entonces no sé quién quiera hacerlo. Si no, pues lo hago yo, si como gusta. Yo, profe. Sale. Está difícil escribir con el mouse, le advierto. Y si mejor le dicto y usted lo va haciendo. No, no, usted, yo sé que usted puede. Está difícil, pero no A ver si está imposible. bien. Sí, no se apure. También pues con ese link ustedes pueden, si lo abren, pueden ojear digamos, los pizarrones anteriores para ver qué falta o lo que sea. Si no se acuerdan bien. Aquí donde dice el 9, pues le dan para el 8, para el 7. Si quiere lo primero, pues es dibujar el plano y luego ubicar a Z4 como un punto en el plano. Ándele. Ya pone las rayitas, cuánto vale en la parte real, cuánto vale en la parte imaginaria. También hay figuras aquí geométricas, pero creo que no le va a servir. Profe, para el examen, ¿qué es lo que va a venir? Son 3 temas, mientras que mi compañera acaba la ruta. Ah, ok. Para el examen, pues va a venir operaciones básicas con números complejos, que suma, resta, división. Y luego tal vez venga uno o dos de potencias del número imaginario. Y luego este tema. Nada más nos falta este y otro tema. El otro tema nada más es la representación del número complejo a forma polar y a forma exponencial. Y vamos a ver ahorita en la siguiente hora, pues, de qué se trata y eso es lo que va a venir. El teorema de Moivre no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a explicar la siguiente clase. No va a venir dentro del examen, pero es muy importante, pues, también que lo sepan. Porque sí,
esta materia es muy larga. Números complejos es mucho como para verlo en 2 clases. Así muy profundo, pues no se puede. Entonces, eh, eso va a venir. Números, operaciones básicas con números complejos y luego tal vez ejercicios de potencia con números complejos. Luego el valor absoluto de números complejos y finalmente la representación polar y exponencial de un número complejo, esos 4 temas. ¿Y cuánto tiempo nos va a dar? ¿Va a ser muy extenso? Posiblemente se los encargue, por ejemplo, el sábado y les dé, no va a ser igual para todos, ¿verdad? El examen. Les dé todo el día del sábado y el domingo y el lunes que me lo entreguen, por ejemplo. Si lo hacemos de esa manera, pues el sábado siguiente podemos aprovechar para iniciar unidad 2 y unidad 1. El examen se lo llevarían como de tarea, ¿verdad? Algo así. Algo así va a ser. Por ejemplo, se habilita el sábado a las 11 y se inhabilita el lunes a las 11. Y ya, pues ustedes lo hacen. Ah, ok, entonces el sábado vamos a entrar a clase así normal y el examen ya va a ser Sí, así es. la tarea. Así es. Sí, si lo quieren empezar desde el sábado, lo pueden empezar desde el sábado. Sí, mejor así lo vamos a hacer porque si no perdemos tiempo y tiempo es lo que nos falta. Entonces, así ustedes, si por ejemplo el domingo tienen, tengo 3 horas libres ahorita, me voy a poner a hacer el examen, lo hacen. O el lunes, el lunes tengo tiempo para hacerlo, el lunes lo hago. Ya, pues lo van a hacer en plataforma, básicamente. Y ya, Entonces, esta semana tenemos examen, ¿verdad? pues, pues sí, pero no, sí, pero de tarea. Así lo podemos Ok. decir. Esta semana pues va a haber tareitas de esto de valor absoluto para que practiquen. Examen no va a ser hasta el otro sábado, ¿verdad? Dijimos que el otro sábado lo habilitamos, pero esta semana pues vamos a ponerles unos ejercicios de tarea para que ustedes se entreguen de valor absoluto, de potencia y de representación del número complejo en forma polar y exponencial. Ya con eso terminamos unidad 1. Y ya la siguiente semana empezamos con unidad 2. Sale, ahí nos dio el resultado la compañera del valor absoluto. ¿Sí les quedó parecido? ¿Sí No lo te viste hicieron? bien. Bueno, ya les voy a quitar el permiso de edición porque a veces se les olvida que la pizarra es de todos y dicen, pues voy a hacer apuntes aquí. Y se empieza a hacer un batidero ahí muy extraño. Entonces, ahí muchas gracias por participar ahí a la compañera. Pues este es el valor absoluto, ¿no? De Z4.
que es raíz de 74, 8.602 y todos los decimales, ¿no? Y ahí estamos representando a ese número complejo con un valor positivo, ¿verdad? De un valor, sí, numérico positivo. Y pues esa es una representación del módulo o del valor absoluto de un número complejo. ¿Sale? ¿Qué nos falta? Ya vamos casi acabando. Nos falta nada más el tema 1.4. En el tema 1.4 viene como forma polar y exponencial de un número complejo. A ver si lo tengo aquí en la presentación. Voy a dejar de presentar la pizarra para presentar las diapositivas. Ok, ahí está. Aquí nos dice forma polar y exponencial de un número complejo. La forma que estuvimos nosotros trabajando a lo largo de pues, la clase pasada y la clase de hoy es una forma binómica, ¿no? Digamos algebraicamente, es un binomio, esa expresión del número complejo, pero existen otras formas de representación del mismo número. ¿Para qué quisiéramos nosotros representar este número complejo de diferentes maneras? Pues dependiendo del problema o la situación en la que estemos utilizando el número complejo. Existen mucha utilización de este tema, digamos, para fenómenos físicos, ¿no? Que se pueden reflejar, que es básicamente la ingeniería eso hace, ¿no? La representación o la explicación mediante técnicas de fenómenos físicos que ocurren en la realidad, por ejemplo, la representación de un campo magnético o del campo que genera una bobina en un circuito electrónico y cosas así, son abstractos, ¿no? No se pueden representar de una manera muy clara con lo que conocemos de números reales. Entonces muchas veces se utilizan los números complejos para explicar este tipo de fenómenos físicos medio extraños, ¿no? O difíciles de representar. Y ya pues dependiendo del problema, pues existen diferentes representaciones del número complejo, ya sea en forma binómica, en forma polar o mediante la forma exponencial del número complejo. Y aquí tenemos un pequeño extracto, ¿no? Dice que un número complejo se representa generalmente en forma rectangular, o sea, la forma binómica se le denomina también como forma rectangular, es decir, de la forma A más B por I. Y de esta forma, pues A es considerada como el ancho de un rectángulo, dice ahí. Ahorita vamos a hacer el dibujo. Ay, ¿qué pasó? El ancho de un rectángulo. ¿Cómo sería el ancho de un rectángulo? Pues sería A. Dicen que sería la parte real. Sería lo que está aquí. O lo que está acá. ¿Verdad? Sería el ancho de este rectángulo si trazáramos una figura geométrica aquí. Nada más que como que están muy delgaditas esas rayitas. Así, ¿no? Esto sería la parte A o la parte real. Nosotros esto ya lo sabemos, ¿no? Porque estuvimos utilizando este mismo grafiquito para representar el valor absoluto del número complejo. Y dice que B como la altura del rectángulo también. Entonces B podría ser esta parte. Por eso se le llama forma rectangular, ¿no? Si nos vamos a un rectángulo, ¿no? Y a la representación del mismo. Sería este. O esta parte también, la parte imaginaria, ¿no? Y ahí tendríamos la forma rectangular del número complejo. Sin embargo, dice que los números complejos también pueden expresarse, perdón, en forma polar o forma exponencial. Y nos dice que la forma polar se representa como R multiplicado por un ángulo teta. Y generalmente se lee como R en un ángulo teta, ¿no? Y el ángulo teta, pues es la inclinación que tiene esta flechita, ¿verdad? O esta pendiente. Nosotros sabemos que Z o R es lo mismo, ¿no? En base a la representación que teníamos acá. Déjenme la copio. Porque eso fue lo último que puse. A lo mejor no se acuerdan muy bien. Pero ahí lo ponemos. Z en sí, pues es el valor de la hipotenusa de un triángulo, ¿no?
o del valor de la longitud de esta pendiente. Es R o Z, decíamos que el valor absoluto de Z o número complejo es igual a R. Pues aquí lo tenemos. Entonces, esa pendiente tiene un ángulo aquí, ¿no? Tiene un ángulo ahí, nada más que aquí está difícil hacer dibujos, pero bueno. Aquí hay un angulito, ¿no? De inclinación. ¿Dónde está? A ver, está. En esta parte, ¿no? Yo ahí quise trazar un arco, pero no pude. De acuerdo a este valor de teta, pues el Z va cambiando de magnitud, ¿no? Por ejemplo, aquí, si estuviera pegada al valor real, en I, no valdría 0, ¿no? Por ejemplo, si fueran 7, pues se va a representar como esta flechita pegada a este eje R, ¿no? 7 unidades. Pero si, por ejemplo, I vale 2I no, dije 2I, no. Por ejemplo, valiera 4i más en la parte real valiera 0. Entonces, este ángulo que está aquí, pues va a ser un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Va a estar pegado aquí. Posiblemente me explique mejor en la pizarra, porque aquí no puedo manipular mucho. Pues vámonos a la pizarra otra vez. Listo. Aquí ya puedo hacer mi rayonero bien a gusto. Miren, aquí decíamos que la forma polar se expresa como R por teta, donde R pues es el valor de la magnitud de la flechita y teta es la inclinación que va a tener la flechita. Por ejemplo, si yo tuviera aquí R, aquí hay un ángulo recto de 90 grados, ¿verdad? Entonces teta va a ser 90 grados. Multiplicaría el valor de R si valiera 7 por 90 grados y obtendría mi expresión en forma polar, ¿verdad? O si no hubiera parte imaginaria en mi, ¿cómo se dice? Sí, en mi número complejo. Entonces, R, de la flechita R, estaría pegada al eje R de reales, ¿no? R mayúscula de reales. Y aquí el ángulo teta vale 0, ¿no? Entonces, es la forma polar probablemente tenga que estar muy relacionada con 0. Entonces, no sé si se va entendiendo eso. Esa es como la representación polar. La representación rectangular, pues era tratar de ubicar el punto en base a esto, ¿no? En base a un rectángulo o en base a triángulos rectángulos. La expresión o la forma polar de representar el número complejo tiene que ver con el ángulo que forma, ángulo teta, que es horizontal. Entonces, aquí para nosotros llegar a obtener valores de ángulo teta en un triángulo, porque se fijan es un triángulo también, tenemos que utilizar expresiones trigonométricas o trigonometría o seno o coseno o tangente. No sé si se acuerdan un poquito de eso o nada, así de plano. Bueno, esta relación de R y teta, pues sabemos que R es la hipotenusa y teta es el ángulo de inclinación que tiene, pero pues es un triángulo en sí. Otra vez tenemos un triángulo con un ángulo teta y un valor R aquí, que aquí tiene una magnitud imaginaria y aquí tiene una magnitud real, ¿no? De acuerdo al número complejo. Si nosotros queremos representar esto de manera rectangular, pues tomamos el valor de aquí, ¿no? Y tomamos el valor de acá y obtenemos el valor de R. Pero para nosotros representarlo mediante una forma polar, tenemos que tener en consideración el ángulo teta o el ángulo que se forma aquí, de acuerdo a la inclinación que puede llegar a tener R. Puede ser un triángulo como, pues es el mismo triángulo, un triángulo pues más raro así, ¿no? Con un valor teta aquí más pequeño. Por ende, el valor de imaginario va a ser más pequeño y el valor real pudiera ser el mismo o más grande, no importa ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos que puede ir cambiando, pero la representación polar pues tiene que ver con el valor de R o valor absoluto del número complejo y el ángulo
en el cual está representada la inclinación de esa magnitud de valor absoluto. Sale, vamos a tratar de utilizar identidades trigonométricas para nosotros representar este ángulo teta. ¿Okay? Si tenemos un triángulo entonces, y yo quisiera saber cuánto vale esta parte imaginaria, o cuánto vale, voy a utilizar B, que yo sé que B va a ser la parte imaginaria, ¿no? Y utilizar A, que yo sé que va a ser la parte real, ¿no? Pero quiero ponerlos para relacionarlos con las identidades trigonométricas, ¿no? Y aquí ponemos magnitud de Z o R, que es lo mismo, ¿no? Si yo quisiera saber cuánto vale esta parte de aquí, que es, digamos, el cateto opuesto de este ángulo, este es el cateto adyacente de este ángulo y este es el cateto opuesto de este ángulo teta, pues puedo utilizar identidades trigonométricas. ¿Y cuál identidad trigonométrica me da el resultado del cateto opuesto? Pues pudiera ser la identidad trigonométrica seno. ¿Qué es el seno? Aquí voy a dejar la definición. Seno es el seno de un ángulo, mejor dicho, teta en este caso, porque ahí lo estoy poniendo como teta, es la razón, dice ahí, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué es esto? Pues que este ángulo teta en relación a una identidad trigonométrica 0 se forma relacionando el valor de B y el valor del ángulo teta. Digo, el valor de B, perdón, y el valor de la hipotenusa de un triángulo. No sé por qué dije eso, pero eso es la relación entre el valor de B o la magnitud de B y el valor de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teta pudieras tener un ángulo más pequeño, así, y B, pues va a ser más pequeño. Si teta es más grande, pues quiere decir que esto se va a alargar más. Aquí sí me sirve mucho la, la presentación de PowerPoint. Déjenme cambio a la presentación de PowerPoint. Rapidito. Nada más que no la encuentra. Bueno, para estar eh, cambiando uno con otro, pues voy a poner pantalla completa. Y así, pues vamos cambiando de uno con otro sin problema. Miren, aquí yo tengo esta flechita, ¿no? Vamos a usar esa flechita y hacerla más gruesa. Y aquí tenemos un eje horizontal, o vamos a trazar las partes del triángulo. Vamos a cambiarle aquí el color, rojo, así, ¿no? Si se fijan, pues esta flecha es la representación de la hipotenusa, ¿no? Y siempre va a valer lo mismo, R. O puede llegar a valer distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo teta, ¿verdad? En el cual tenemos una magnitud B o parte imaginaria o cateto opuesto, que vale cierto valor, ¿no? Es un valor tal vez pequeño en comparación con la hipotenusa, pero si cambiamos nosotros el ángulo, pues la hipotenusa puede llegar a estar valiendo lo mismo o poquito más. ¿Qué pasó aquí? Ahí se trabó. Problemas técnicos, permítanme. Oh, qué la... No me dejó escribir, ¿qué pasó? Se trabó la presentación. Vamos a reiniciarla. Ahí está. A ver, sí, ahora sí.
Bueno, vamos a poner otra, es la diapositiva, y estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo es que puede llegar a aumentar en base a la relación que existe, ¿no? Entre la hipotenusa y el cateto opuesto y el ángulo que se forma respecto a la horizontal. Vamos a seleccionarlo, de hacerlo más grande. Por ejemplo, aquí, teniendo este ángulo de aquí BI va a valer más que si tuviéramos un ángulo menor acá, ¿no? Oh, qué hambre. Que si tuviéramos un ángulo menor acá. Entonces, esa proporción es la que nos trata de explicar la identidad trigonométrica del seno, ¿no? Que decimos que es la razón entre el ángulo teta, pues sí, es la razón entre el cateto opuesto y el ángulo y la hipotenusa, perdón. Entonces, eso quería yo representar con las flechitas. ¿Y cómo se representa matemáticamente o con una formulita esto? Pues es el seno de un ángulo teta, perdón, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Básicamente esta es la identidad trigonométrica que queremos encontrar o la formulita, ¿no? Si nosotros sustituimos esto, que es, digamos, el fundamento del seno, al problema que tenemos, que es, quiero encontrar el valor del cateto opuesto, pues simplemente despejamos, ¿no? Cateto opuesto, esta hipotenusa la pasamos al otro lado de la igualdad multiplicando, y el cateto opuesto es igual al seno de teta por la hipotenusa, que en nuestro caso sería B, sería por ejemplo seno de teta es igual a B entre Z absoluto, ¿no? Valor absoluto de Z. Si nosotros despejamos, pues nos queda como B es igual al seno de teta por el valor absoluto del número complejo. Y así nosotros podemos llegar a obtener cuánto vale el cateto opuesto, ¿verdad? Si yo desconociera, por ejemplo, el valor de teta, pues también puedo hacer un despeje, teta, y conociera el valor de B y el valor de Z, por ejemplo. Y desconocer el valor del ángulo, pues teta es igual a B entre Z multiplicando por el seno inverso. Y ahí llego a obtener el valor de teta, por ejemplo, ¿no? Otra identidad trigonométrica que se puede relacionar con esto, pues sería la parte real, ¿no? Yo para la parte real utilizo la identidad trigonométrica coseno. Vamos a poner el triangulito aquí, en el cual tenemos aquí teta. Aquí tenemos el valor absoluto de Z o R. Aquí tenemos B, que es la parte imaginaria. Aquí tenemos A, que es la parte real. Para poder nosotros saber la magnitud o la relación de la magnitud de R, tenemos que utilizar pues también otra identidad trigonométrica respecto al ángulo teta, ¿no? Y es el coseno. Y la definición de coseno nos dice que es el coseno de un ángulo teta. También es una razón, ¿no? ¿Entre qué? Entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Vamos a tratar de imaginarlo ahora al revés, ¿no? Aquí nosotros decimos que el coseno de un ángulo teta es la relación, perdón, es la razón, ¿cómo le puse arriba? Es la razón. Entre el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Aquí tenemos que imaginar que el ángulo teta crece, ¿no? Digamos que aquí está el valor de la hipotenusa. Conforme el valor ángulo teta crece así, así, va creciendo, pues la magnitud de este cateto adyacente se va haciendo pequeña, ¿no? Si lo analizamos ahora respecto a Y, o respecto a esto, ¿no? Al revés, digamos. Si el valor de esta R o valor absoluto llega a ser de esta manera, pues esto deja de existir, ¿no?
Este cateto del triángulo deja de existir, es un puntito nada más aquí. Y el ángulo es 90 grados. Pero si empieza a incrementarse así, pues empieza a valer una magnitud distinta este cateto de aquí, ¿no? Si está, digamos, totalmente acostado, pues la magnitud de este cateto va a ser la magnitud del valor absoluto del número complejo, ¿no? Si lo tratamos de analizar de esa manera, ¿no? Aquí pues vale diferente, se va haciendo chiquito. No sé si se va entendiendo esto que estoy tratando de explicar. Y luego aquí pues se va haciendo más chiquito, valor de ese cateto. Y luego aquí pues se va haciendo más chiquito y así sucesivamente. Entonces esa es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa en un ángulo teta, ¿no? Dice que el coseno de un ángulo teta es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Y cómo se puede representar? Pues mediante el coseno, ¿no? ¿Y cómo sería? Coseno del ángulo es igual a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ok? Si yo quisiera representar esto mediante mi expresión de números complejos, pues cateto adyacente toma el valor de la parte real, o A, y la hipotenusa toma el valor del valor absoluto, valga la redundancia, del número complejo. ¿Sí, verdad? Entonces sería coseno de teta es igual a A entre valor absoluto de z. Y si yo quisiera despejar para saber cuánto vale A, si lo desconociera, por ejemplo, y conociera el valor absoluto de z y conociera el ángulo, pues es A es igual al coseno de teta por valor absoluto de z, ¿verdad? Y si yo desconociera el ángulo teta y quisiera utilizar esta identidad trigonométrica para encontrarlo, pues sería teta es igual a coseno, no, perdón, a entre valor absoluto de z por el coseno inverso, ¿no? Y así encontraría, por ejemplo, el valor absoluto de teta. Vamos a tratar de todo esto representarlo, pues basándonos en la representación binómica o rectangular del número complejo. ¿Sale? Decíamos entonces que la representación binómica o rectangular del número complejo está dada por z es igual a más bi, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer en forma polar, yo ya sé cuánto vale a y yo ya sé cuánto vale bi, ¿verdad? Yo aquí hice despejes, por ejemplo, b, yo sé que vale seno de teta por el valor absoluto de z, y a, pues vale coseno de teta por el valor absoluto de teta, de z, perdón. Entonces yo ya sé cuánto valen y puedo hacer su representación basándome en la forma rectangular. Entonces z es igual a, ¿cuánto vale a? Pues vale seno de teta por valor absoluto de z. Nada más le voy a poner z. ¿Y b cuánto vale? Pues vale coseno de teta por el valor absoluto de z. Y ahí yo ya estoy haciendo una representación polar porque estoy utilizando la relación entre el ángulo teta y r, ¿verdad? Nada más que r, ahora yo utilizo z, pues es lo mismo, r o z es lo mismo. Nada más que yo utilizo mejor z para que ustedes lo relacionen con el ejercicio anterior que estuvimos sacando valores absolutos. Esta expresión la podemos simplificar porque, por ejemplo, este seno de teta se multiplica por valor absoluto de z y este coseno de teta también se multiplica. Entonces yo lo puedo agrupar a seno y coseno y multiplicarlo por z. ¿Cómo sería esto? A tener así, z por seno de teta más, aquí vamos a ponerle la parte de la coseno de teta i. Es lo mismo, ¿no? Si yo multiplico valor absoluto por seno de teta, pues me da esto. Y luego después multiplico este por este, pues me da esta parte, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo una expresión más compleja de cómo puedo representar en forma polar
respecto al ángulo teta y la magnitud del valor absoluto o módulo, de acuerdo a cómo expresaba yo previamente la forma rectangular o binómica. Profe, Entonces, dígame. ¿que no es al revés o no importa? ¿Qué Porque cosa, perdón? A es coseno, le pusimos acá anterior. Ah, sí, Ajá. no me fijé. Sí, perdón, perdóneme. Sí, no, me fui en el avión muy machín. Entonces decíamos que era A es coseno, dice usted, ¿verdad? Sí. A es coseno. Y B es seno, sí, perdónenme. Pero pues ahí está, ¿no? Para seguir con la regla que estábamos explicando antes. Entonces aquí pues queda como coseno de teta más seno de teta y le ponemos la i para enmarcar que esta es la parte imaginaria, nada más, ¿verdad? Entonces esta es la representación, digamos, representación polar de un número complejo. ¿Y en qué nos ayudamos? Pues en las identidades trigonométricas seno y coseno para llegar a obtener el valor de A y el valor de B con esa relación que queríamos, ¿no? Con el ángulo y con el valor de la magnitud de la hipotenusa. Llegamos a obtener cómo representar de forma polar nuestro número complejo, que sería ese, ¿no? Básicamente. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para esto, pues es nada más cómo explicar o explicar cómo es que llegamos a la fórmula o la forma polar del número complejo o cómo representarlo, ¿no? Esto nada más fue una parte explicativa, no hemos hecho ningún ejercicio, esto nos explicaba más o menos cómo llegar a obtener esa forma polar. Entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos aquí, un ejemplo, digamos. Ejemplo. El ejemplo va a ser representar el siguiente número complejo en su forma polar. Ok, vamos a analizar el siguiente número complejo. Z1 es igual a 5 más 3i. Para cambiarle, ¿no? Ya 2 más 3i ya nos tiene cansados. Entonces vamos a tratar de representar esto en su forma polar. Si se fijan, la forma polar tiene un valor absoluto. Entonces yo a veces, porque le sirve, esto no es para todos, ¿verdad? Pero creo que es una forma en que todos lo podemos entender. Es mediante enumerar pasos, ¿no? Digamos que el primer paso para nosotros poder llegar a obtener nuestra forma polar es primero obtener este valor de z. Entonces, número 1, vamos a ponerle obtener el módulo o valor absoluto de z. Sabemos que z es el número complejo, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo obteníamos el valor absoluto de un número complejo? Mediante Pitágoras, ¿no? Entonces aquí Z1, pueden ustedes, yo aquí por espacio no voy a poner el gráfico, ¿verdad? Del plano cartesiano y todo eso. Yo nada más voy a poner la formulita, ¿no? Z1 es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 5 por 5, 25 y 3 por 3, 9, 34. Raíz de 34. Ya obtuve en el paso número 1, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo o valor absoluto? Entonces esta parte ya la puedo representar. Y luego dice coseno de teta más seno de teta i. Pues teta no sé cuánto vale, ¿no? Ahí no nos dice. Nada más nos dice que es 5 más 3i. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Como paso número 2.
En el paso número 2, como desconocemos el valor de teta, pues vamos a encontrar el valor de teta. ¿Mediante qué? Pues mediante las identidades trigonométricas seno o coseno. O inclusive podríamos utilizar otra que se llama tangente, pero lo podemos hacer con seno y coseno. ¿Para qué meternos en más líos, no? Dice que obtengamos el valor de teta. ¿Cómo vamos a llegar a obtener el valor de teta? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Por ejemplo, yo sé que seno de teta es igual a cateto opuesto o a cateto adyacente, ya ni me acuerdo, díganme ustedes. Opuesto. Opuesto, ¿verdad? Es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Si ustedes tuvieran su grafiquito, que yo no lo hice, qué mal. Vamos a ponerlo aquí. Donde aquí está valor absoluto de z y acá está z. Y este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto pues es la parte imaginaria y el adyacente es la parte real. Entonces aquí yo ya sé cuánto vale el opuesto. El opuesto dicen que es la parte imaginaria, ¿no? ¿Cuánto vale la parte imaginaria? 3, ¿verdad? Y la hipotenusa pues es raíz de 34. Nada más que pues está medio difícil, ¿no? Pues va a quedar medio extraño. Es válido, ¿verdad? Vamos a utilizarlo así porque así empezamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues despejar teta. Aquí seno está multiplicando a teta y me estorba. Si seno multiplica, pues pasa dividiendo, ¿no? Sería como seno, digo, teta es igual a 3 entre raíz de 34. Y todo esto se dividiría entre seno. Pero mejor utilizamos la identidad inversa de seno. No sé si se acuerdan que ahorita hicimos un ejemplo que era 1 entre i, que decíamos que era i a la menos 1. Pues aquí aplicamos lo mismo. Es, digamos, esto entre seno, pues es igual a seno a la menos 1. Y seno a la menos 1 lo tenemos en la calculadora. Esta operación la podemos hacer. Por ejemplo, nada más que yo la puse al revés. Así en la calculadora no les va a salir. Entonces mejor lo hacemos así. Seno inverso de 3 entre raíz de 34. ¿Cuánto les da seno inverso entre 3? Pueden poner seno inverso y luego paréntesis y luego poner 3 entre raíz de 34. Y les va a arrojar un número en base a un ángulo. No hay que tener la calculadora en radianes. Eso sí, hay que recordar. Da 30.96. Ándele, 30.96. ¿Sí estamos de acuerdo con la compañera? Grados. Ya encontramos cuánto vale teta. Entonces ya puedo poner el valor absoluto, ya puedo poner el ángulo y listo, ¿no? Entonces vamos a representar, ahora que ya encontramos esto, pues en su forma polar a nuestro número complejo. Voy a tomar esta parte última y luego me lo voy a llevar para acá porque si ya no me cabe, ¿no? Una pizarra. Hago un poquito más grande. Decía ahí que la forma polar es como Z1 es igual al valor absoluto de Z1 multiplicando al coseno del ángulo teta más el seno de teta i. Yo ya sé cuánto vale z, valor absoluto de Z1 y ya sé cuánto vale teta, pues sí, teta en sí. Entonces pongo Z1 es igual a que a raíz de 34 por el coseno, puedo ponerle un corchete, ¿no? Por el coseno, o no, mejor no, o sí. Aquí indeciso ahora. Vamos a poner el paréntesis. Coseno
de 30.96 más, esta y la podemos dejar al principio o al final, pero a mí como que me da cosa que quede la y enseguida del 30.96 porque pareciera que es parte del ángulo, entonces la voy a poner al principio mejor. Y seno de 30.96. Si ustedes la ponen acá no hay problema, yo porque me pongo mis moños, ¿no? Y lo pongo así. Y esta es la expresión, digamos, polar, ya acabamos. ¿Cómo nos podemos comprobar que estamos en lo correcto? Pues haciendo las operaciones. Por ejemplo, a raíz de 34, multiplíquenlo por coseno de 30.96. ¿Cuánto les dará? ¿Cuánto les dará raíz de 34 por coseno de 30.96? Da 5.000. Aproximadamente 5, ¿no? Más o menos da 5 esta parte. Y luego, ahora multiplicamos raíz de 34 por seno de 30.96. Sale 2.999. Ok. 2.999, aproximadamente 3i. Y este es el número que tenemos al principio. ¿Sí, verdad? 5 más 3i. Entonces nosotros esta representación polar la hicimos correctamente porque si hacemos las operaciones el resultado se asemeja mucho acá a la forma rectangular. Entonces esa es como una comprobación únicamente. Aquí la forma polar ya la representamos vamos a dejar esas rayones ahí, a ver si ustedes lo entienden cuando lo vean en su pizarrón. Esta pues es la representación polar y acabamos. ¿Sale? Otra sería la representación exponencial, pero eso es muy fácil. Para la representación exponencial, se utiliza una letrita medio extraña que se le denomina como número de Euler o de Euler, número de Euler, que es una letra E minúscula. No sé si la han visto en su calculadora o ahí se puede ver, ¿no? Que tiene, por ejemplo, E a la X, que en sí se llama como número de Euler o logaritmo exponencial, perdón. Me trabo de repente. Y es la forma de representar un número complejo mediante esta letra E, en el cual el exponente que tiene es I y es teta. Entonces, si ustedes quieren representar esto, pues esto es igual a tener a coseno de teta más el seno de teta I. Si nosotros sustituimos esto, miren, por ejemplo acá, que tenemos este, ¿no? Esto, coseno de teta más seno de teta i, es la E. O sea, esto de aquí es esto del paréntesis. Entonces, si yo quisiera representarlo en su forma exponencial, es Z1 es igual al valor absoluto de Z1 multiplicando por la E y a la teta. Porque yo digo que E y a la teta es igual a todo esto, y todo esto es lo que está dentro. Entonces, si yo lo sustituyo, pues es nada más poner la E y a la teta en vez de coseno de 30.96 más I seno de 30.96. Pongo nada más eso, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me falta? Pues nada más explicar cuánto vale teta y cuánto vale el ángulo, digo, cuánto vale el valor absoluto de Z1. Entonces, Z1 es igual a, pues, raíz de 34 E. ¿Y cuánto vale teta? Pues vale 30.96. Y ahí estoy representando ya la forma exponencial. Entonces, si ustedes sacan primero la forma polar del número complejo, pues ya sacaron valor absoluto del número complejo y ya sacaron el ángulo teta.
¿Qué falta? Pues nada más ponerlos para representar la forma exponencial, pues ponerlos aquí. Esta es la, digamos, la expresión. Nada más sustituimos aquí raíz de 34 y acá en vez de teta, pues el ángulo. No sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias. Este es el último tema, ¿no? De la unidad. De este último tema va a venir en el examen. Sí va a venir, sí. Ah, Sí. ok. El que no va a venir es el teorema de Moivre porque ya no nos dio tiempo. Pero pues ya lo vemos la siguiente clase fuera del examen. Eso no va a venir en el examen, el teorema de Moivre. Pero esto sí. Cómo representar un número complejo en su forma polar, que es pues mediante identidades trigonométricas, miren. Y su forma exponencial, que es con el número de Euler, o el logaritmo exponencial. Y esta es su forma, ¿no? Esto está quedándose grabado, ¿no? No tengan preocupación si tienen ahorita, si entendieron esto, no hay necesidad de que lo memoricen, pueden ver el video y pueden volver a repasar. O si tienen dudas ahorita, pues ya se los puedo aclarar. En- Sí, adelante, adelante. Entonces, ahora sí voy a subir a clase, ¿verdad, profe? Es que yo como que entiendo más volviéndola a ver. Ah, ok, En vez de perfecto. imágenes, como que el video. Perfecto. Lo malo del video es que si le surge una duda, yo no le puedo responder. Pero pues sí va a estar el video. Ok, ¿Sale? Yo sí. generalmente lo subo en YouTube, les pongo el link en plataforma para que ustedes accedan. Pero me gusta editarlos porque ya ven que tenemos clases de 3 horas y ni modo que se chuten un video de 3 horas. Mejor las partes, por ejemplo, donde ustedes hacen los ejercicios, las corto y dejo la parte donde yo explico. ¿Sale? Entonces, bueno, si no tienen dudas, vamos pasándoles lista. Nada más que voy a dejar de presentar porque estoy buscando la lista. Nos hicieron ahí un comentario de que pues ahorita son altas y bajas, ¿no? Entonces posiblemente algunos compañeros eh, pues estén dando de baja o dando de alta y ya tal vez no aparezcan en la lista. Pues para que lo tengan en cuenta. Yo ahorita nada más pues van a escribir la palabra presente, pero voy a tomar asistencia a los que están ahorita en, en realidad no afecta, ¿verdad? Pero pues para que tengan en cuenta eso. A los que estén ahorita en el listado oficial, digámoslo así. Los que se van agregando, pues ya el siguiente sábado vemos a ver qué onda con eso. ¿Sale? Entonces, en la parte del chat, escríbanme la palabra presente